Entonces, présteme atención. Vamos a hacer un ejercicio, por favor. Entonces, abran Excel y yo les vamos a hacer el ejercicio. Miren, presten atención. Lo que hicimos o lo que ustedes hicieron o están haciendo es algo llamado base de datos. Entonces, ¿qué significa una base de datos? Es un lugar en donde yo aguardo información o la información está aguardada de manera estructurada. Entonces, sabiendo que es un lugar donde está guardada la información de manera estructurada, o sea, en orden, nosotros tenemos que utilizarla posteriormente. Una base de datos no es base de datos si no se utiliza. Entonces, se sobreentiende que la información se guarda de manera ordenada. Vamos a hacer la siguiente tabla, por favor. ¿Sí? Siéntese acá adelante. Vamos a colocar género. Vamos a colocar aquí respuesta 1. Respuestas 2. Y voy a colocar aquí de último respuestas 3. Vayan haciéndolo conmigo, por favor. Se queda trabada. Si no, júntense con un compañero ahorita, no tengan pena. Vamos a hacerlo rápido ahora. ¿Cuál es? Masculino, femenino. ¿Puedo usar las dos de 10 puntos? Sí. Van a hacer una tabla. Nada más lo que estoy haciendo aquí. Les voy a dar 5 minutos para hacerlo. ¿Pasó, Ariani? Masculino, femenino, femenino, masculino. Bueno, respuesta. Sí, no, sí, no, sí. Respuesta. Sí, no, sí, no, sí. Respuestas de acá. Rock, pop, ca. Sí, todo. Vamos a las últimas y va a ser lo que estoy escribiendo. Hágalo tal cual lo estoy haciendo yo. Esto es un ejemplo. Solo dale donde dice o cancelar, omitir por ahora. Ahí estás. En Excel. Bueno, hagan esta tabla tal cual lo estoy haciendo yo. No se hagan tanta complicación. La tabla tiene encabezados. Ahí estamos. La tabla lo más igual a esto, por favor. Por ahora. Sí, pues es. Perdón, dicen mensaje. Acabo de verlo. Allá.
Bueno, entonces, miren, cuando nosotros realizamos una tabla, a eso se le conoce como base de datos. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos aguardando la información de manera ordenada, clasificando elementos con similares. Entonces, ¿no? ¿Cuál? Para reiniciar, pues tendría que haber guardado. No, por eso. Eso seleccione todo lo que acaba de hacer. Sí, sí, lo ve. Sí. Ah, ahora le están cargando ya. El que no sabe. Para hacer lo que. Bueno, trabajando chicos, seleccionen todo luego. Oh, ya terminó. Sí, seleccionenlo y lo van a hacer en una tabla. Si no saben cómo hacer la tabla, eso ya lo vimos igual. Sigan el paso. Seleccionan todo, insertar, tabla. La tabla tiene encabezados, aceptar. Y ya estuvo. Ahora bien, miren, lo que vamos a hacer ahora es clasificar la información o cuantificarla. Es contarla, hacerla en números. Esta información de acá la vamos a hacer números. ¿Qué fórmulas vamos a usar? Contar punto sí y contar punto sí punto conjunto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fórmula contar punto sí me va a servir para contar de la igual manera. Sirve para contar siguiendo condiciones. Y contar si conjunto me sirve para contar con varias condiciones. Ahora bien, vamos a empezar haciendo lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí número 1, que es la primera pregunta. Y vamos a contar cuántos sís y cuántos no hubieron. Si puedo quitar la lupa acá para que se mire y ya solo lo... Bueno, pasó Camila. Bueno, vamos a ver ahorita las fórmulas.
Bueno, para combinar y centrar solamente es seleccionar la celda y darle donde dice combinar y centrar. Eso está en inicio. Ahora bien, vamos a hacer las dos fórmulas que les voy a pedir para esto. Miren, para las preguntas que son de sí y no, van a usar la fórmula contar puntos sí. Y para las fórmulas las que son de opción múltiple, van a usar las contar sí conjunto. Escuchen bien. ¿Cómo se hace esto? Presten atención. Igual, contar puntos sí, abrimos paréntesis. ¿Logran ver desde ahí o lo pongo más cerca? Bueno, rango. El rango es donde están mis respuestas, ¿sí? Las respuestas están, por ejemplo, respuesta número 1, ¿dónde están? ¿En qué rango está? En donde empieza la primera respuesta y en donde termina la última. Entonces, la primera está en B2. Entonces escribo la primera pregunta, B2, 2 puntos. ¿Y dónde está la última respuesta? B6. Punto y coma. Entre comillas, escribo igual sí. ¿Qué significa? Que va a contar todas las celdas o todos los elementos siempre y cuando el valor que esté adentro sea igual a sí. Recordemos que igualdad es que sea lo mismo. Ahora bien, va a contar entonces cuántos sís hay. Hay 3 sís. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí lo voy a acercar con la lupa porque quiero que lo vean bien. Vean acá. ¿Qué pasa? Aquí está la fórmula por si alguien no la ha terminado de escribir. B2 a B6 igual así. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, a la hora de escribir, hago esto, sí, y coloco un espacio? Excel ya no lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo escribir sí sin espacio y sí con un espacio. El espacio Excel lo toma como un carácter diferente, es distinto. Solo por si no les llega a cuadrar alguna vez que estén haciendo la fórmula. Tomen en cuenta que aquí se toma en cuenta mucho eso. No importa si está entre mayúsculas y minúsculas, porque sigue siendo la misma escritura, ¿sí? Vean, no cambia el número. Pero si yo coloco un espacio, ahí así cambia el número, ya es otra cosa diferente. ¿Hay alguna duda, chicos, con eso? Voy a mostrar la fórmula. Y para la fórmula del no, o sea, para contar cuántos no hay, ¿qué se tiene que hacer? Es la misma fórmula, solo que acá, en vez de ser igual a sí, ¿qué va a ser? Igual a no. Muy bien, Ariani. Muy bien. Ya terminaron ahí atrás. Julián, Derek. Va, trabajando entonces, chicos. Bueno, aquí también, por si se preguntan, sí se pueden usar otros operadores. Los que vimos en la clase pasada. Mayor, menor igual, solo que como son textos, solo se pueden ser iguales o diferentes. ¿Sí? ¿Ya todos con la fórmula?
Recuerden que el rango va a depender de lo que estemos viendo. Acá como estamos haciendo de la respuesta número 1, el rango es B2 a B6. Ustedes obviamente en su tarea es diferente. Es diferente. ¿Sí? Vamos a hacerlo entonces acá. Contar punto sí, el rango B2 a B6. El criterio va a ser igual a no. Acá pueden ver, es lo mismo, esto de acá. Es la misma fórmula, lo único que cambió es que sea igual a no. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahorita con esto? Se selecciona, lo que acabamos de hacer, lo seleccionamos, insertar, gráficos recomendados y podemos seleccionar o gráfica de barras o de pastel, columnas, barras o de pastel. Estas sirven para comparar, ¿sí? Vean acá, estoy comparando en un porcentaje de un pastel. ¿Cuánto porcentaje hay entre mis respuestas? ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer con su tarea. Convertir estos datos que son textos, traducirlos en números y posteriormente hacerlo en gráficas. ¿Sí? Con esto, ¿hay alguna duda? Adelante, Camila, puede ir al baño. Sí. Entonces, ¿hay alguna duda, jóvenes? Bueno, igual esto yo lo voy a sellar ahorita, no tengan pena. Esto vale puntos. Sí, Katri, se vale puntos. Por eso le digo, vayan haciéndolo conmigo. Ay, Dios santo. Entonces, sí, está bien, igual voy a subir. Bueno, chicos, otra cosa acá. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con la fórmula contar sí conjunto. Vamos a hacer ahorita con la respuesta número 3. Vamos a colocar acá en orden. Rock, pop. ¿Y cuál otra está? Ah, el K-pop. ¿Sí? ¿Cómo? Para la otra, la de no. Ve acá. Es lo mismo. Lo único que cambia acá es que es igual a no. Es la misma fórmula que tiene al lado, solo que aquí es igual a no. Revise bien que las comillas estén bien colocadas, que los paréntesis, puntos y comas y todo eso esté bien. Por algún error que, por ejemplo, ustedes acá colocan coma, les va a tirar errores, no les va a salir. Por una comilla que no coloquen, va a tirar errores. Por favor, ahí presten atención a la hora de escribirlo. Entonces, voy a hacer la fórmula con sí conjunto. Aquí voy a colocar género, masculino, masculino y femenino. La de sí conjunto únicamente la van a trabajar con las que son de opción múltiple. O sea, de las que tienen respuestas un poco más amplias de que son país favorito de Norteamérica, Canadá, México o Estados Unidos. O sea, son respuestas que tienen opciones limitadas. Con esa van a trabajar la fórmula de sí conjunto. ¿Cómo se trabaja esa? El sello está hasta si hayan llegado a la de fórmula contar sí. Entonces, ¿sí? ¿Pasó? Fórmula, contar sí, contar, punto sí, punto conjunto. Rangos de criterio, ¿dónde están mis respuestas? Empiezan en D2 y terminan en D6. Primer criterio,
Acá, por defecto, va a ser igualdad. Entonces no es necesario que coloquemos igual. Por defecto se sobreentiende que es igualdad. Entonces el criterio aquí va a ser si es igual a rock. Acá es distinta a la fórmula contar sí, porque no tenemos que aclarar el igual. Acá ya por defecto se sobreentiende que es igualdad. O sea, que sea lo mismo que está escrito entre el paréntesis. Ahora bien, el segundo criterio, ¿cuál va a ser? Va a ser el género. Si es masculino o femenino. ¿Sí? Vamos a ver acá, masculino. ¿Dónde está la primera de acá de masculino? En A2 y termina en A6. Escribo A2, 2 puntos A6. Y el criterio, acá como estamos en masculino, es que sea masculino. ¿Qué va a hacer esta fórmula? Escuchen bien. Lo que hace esta fórmula es agrupar en conjuntos. Agrupa, escuchen bien, permitan ahí un momento. Lo que hace es lo siguiente. Agarra los dos elementos que estamos comparando. D2 hasta D6 y A2 hasta A6. Si se dan cuenta, son la misma cantidad de dígitos o la misma cantidad de elementos. Todos empiezan en 2 y los dos terminan en el 6. Entonces, lo que hace esta fórmula es lo siguiente. Viene y los agrupa en conjuntos según su posición. Entonces, agarra D2 y A2 y los compara y los junta en un conjunto. Agarra D3 y A3 y los agrupa en un conjunto. Agarra D4 y A4 y los agrupa en un conjunto. Y luego va a comparar esos conjuntos. Y va a buscar cuánto de esos conjuntos cumple ambas condiciones, que sean igual a rock y a masculino. Acá, en D2 dice rock, sí. Acá en A2 dice rock, perdón, masculino, sí. Entonces hay un conjunto que cumple ambas condiciones. Entonces ahí ya tenemos una cantidad. Luego, sigue en el siguiente conjunto. D3 dice pop, entonces ya la condición ya no se cumple. Sigue en la siguiente. D3 dice, D4 dice K-pop, ya no cumple la condición. D5 dice rock, sí, pero acá en A5 dice femenino, entonces ya no cumple ambas condiciones. Sigue la siguiente. D4 dice masculino, D6 dice rock y en A6 dice masculino. Entonces ahí hay otra condición que cumple ambas. Ahí suma otro dígito y por ende aquí ya tenemos 2. Ahora vamos a ver acá. Solo que en vez de ser masculino, va a ser femenino. Femenino. Ahora bien, así es como se elabora su tarea. Ustedes pueden utilizar únicamente la fórmula contar puntos sí, que es la que más quiero que se aprendan. Pero la fórmula contar sí conjunto es una fórmula muy importante porque establece más condiciones. Esta nos va a ayudar en la siguiente unidad. Entonces, por lo menos que la tengan en presente. Si la captaron ahorita, mucho que mejor. Mucho que mejor porque así nos ayuda bastante en este apartado de cuantificar lo que son preguntas o encuestas. Ahora bien, les voy a pasar sellando. Les voy a pasar sellando